пиздец. Ой, пиздец. Все нахуй. Ох, Все горит нахуй. О, охереть, я увижу. Вот он. Estas imágenes provienen del puerto más grande de Rusia, Novorossiysk, la principal puerta de entrada al imperio petrolero de Putin. Aquí es donde se carga el 20% de las exportaciones de petróleo marítimo de Rusia, el último refugio de la flota del Mar Negro y la puerta de entrada por la que el petróleo kazajo llega al mundo. Y esa puerta, junto con su guardián, el buque de guerra Almirante Grigorovich, fue destruida en una sola noche. En la noche del 5 de abril, solo unas horas después de que Putin lanzara un brutal ataque sobre Kiev, drones ucranianos convirtieron el puerto de Novorossiysk en una escena de total devastación. Los muelles, brazos de carga, tuberías y nodos de control del terminal de Sheskari fueron atacados. El Servicio de Seguridad de Ucrania montó una trampa combinada brillante. Así es como se desarrolló la operación. Como primera ola, se enviaron drones kamikaze FPV-1 y FPV-2 de bajo costo como señuelos. Su misión no era llegar al terminal. El objetivo principal era activar los sistemas S-300, S-400 y Pantsir pertenecientes al 1537, Regimiento de Misiles de Defensa Aérea Kubán, que protegía el puerto, activar sus radares y agotar sus costosos arsenales de misiles. El plan funcionó perfectamente. Videos en las redes sociales muestran los sistemas de defensa aérea disparando al cielo en pánico. Ante el enjambre de drones que se acercaba, los operadores lanzaron misiles al cielo sin siquiera saber a qué estaban disparando, y algunos de los misiles fallaron sus objetivos. Al menos 6 edificios de apartamentos y 2 casas privadas fueron dañados no por drones ucranianos, sino por misiles de sus propios sistemas de defensa aérea. La magnitud del pánico es claramente evidente en los relatos de los residentes locales. Hermano, es exactamente donde vives. Sí, exactamente donde vivimos. Toda el área está completamente destruida ahora mismo. El momento en que cayó el escudo, la fuerza de ataque principal entró en acción. A juzgar por la intensidad de las imágenes de la explosión, se pueden haber utilizado misiles de crucero Flamingo o sistemas tipo BARS, armas que operan usando navegación inercial en lugar de GPS, pueden seguir el terreno a una altitud de 40 metros y son resistentes a la guerra electrónica. Los objetivos eran los muelles 1 y 2 en la terminal de Sheskari, cargando brazos, tuberías y nodos de control Scala. 6 de los 7 brazos de carga fueron deshabilitados. Hubo daños en las tuberías. 4 tanques de almacenamiento de petróleo se incendiaron. Moscú mismo lo confirmó. Es imposible cargar petróleo en los petroleros sin muelles y brazos de carga en funcionamiento. El mayor puerto petrolero de Putin en el Mar Negro se ha cerrado efectivamente. Los datos de NASA Firms mostraron que 2 incendios importantes aún envolvían la terminal al mediodía del día siguiente. Y esto ocurrió durante un periodo en el que los precios del petróleo casi se duplicaron debido a la crisis de Irán. Los ingresos potenciales diarios de petróleo de Rusia podrían haber alcanzado entre 1.400 millones a 1.800 millones de dólares. Ahora, una parte crítica de esos ingresos no puede fluir debido a los muelles en llamas. Era el momento de ganar dinero en los mercados de petróleo, pero el petróleo de Putin está ardiendo en su propio puerto. Pero Ucrania no solo atacó el petróleo esta noche. La fragata Almirante Grigorovich, anclada en el puerto, uno de los buques de guerra más importantes de la flota del Mar Negro, fue atacada y hundida durante la misma operación. La importancia de este detalle es inmensa. El barco no estaba en el mar, no estaba en movimiento, no estaba en una posición defensiva. Estaba anclado en el puerto, en un lugar que se suponía seguro. Un buque de guerra valorado en cientos de millones de dólares se hundió en su puerto seguro justo donde estaba anclado. Y el elemento más sorprendente de la operación, esa misma noche, Ucrania lanzó misiles de largo alcance RBS-15 Mark III de fabricación sueca desde tierra, desde una plataforma de lanzamiento. Estos misiles de crucero, con un alcance de 200 kilómetros, impactaron las plataformas de Sebastopol, ubicadas aproximadamente a 115 kilómetros de la costa de Odessa. ¿Por qué es esto significativo? El RBS-15 fue diseñado como un misil de barco a barco o de tierra a barco. Ahora se está utilizando contra plataformas petroleras. Ucrania está usando las armas que recibe de sus aliados de maneras cada vez más creativas, y un alcance de 200 kilómetros pone una gran parte del Mar Negro dentro del alcance de tiro de Ucrania. Cada barco ruso, cada plataforma, cada instalación naval, todo dentro del alcance de un solo misil lanzado desde Odessa. En una sola noche, una terminal, un buque de guerra y una plataforma petrolera. Infraestructura energética y militar atacada simultáneamente. Esto no es una selección de objetivos al azar.
Esta es una estrategia que desmantela sistemáticamente el poder naval y la economía energética de un país. Y la conclusión es simple: ya no hay ningún lugar verdaderamente seguro. Ahora vamos a la pregunta principal. ¿Qué perdió realmente Putin esa noche? La respuesta no está en los almacenes en llamas ni en el barco hundiéndose. Las pérdidas son mucho más profundas y mucho más duraderas. El puerto de Novorossiysk no es solo un terminal de exportación ordinario. Es la línea vital que alimenta la máquina de guerra del Kremlin. El terminal Cheskharis, propiedad del monopolio estatal Transneft, maneja aproximadamente el 20% de las exportaciones de petróleo marítimo de Rusia por sí solo, con una capacidad diaria de 700.000 a 750.000 barriles. Entre 3.5 y 4.5 millones de toneladas de crudo se cargan aquí mensualmente. Estos ingresos fluyen directamente al presupuesto de guerra del Kremlin en un momento en que el gasto militar supera el 8% del PIB. Pero no es solo un problema de Rusia. La terminal del CPC también está ubicada en la misma área portuaria. Aproximadamente el 80% de las exportaciones totales de petróleo de Kazajistán se transportan a Novorossiysk a través del oleoducto del consorcio del oleoducto del Caspio. El petróleo crudo de los campos de Tengiz, Kashagan y Karachaganak, conocido como la mezcla CPC, se carga en buques tanque aquí y se exporta a los mercados globales. Cuando el terminal está dañado, el petróleo kazajo ya no se puede cargar. Cuando el terminal se vuelve inoperable, esta capacidad se reduce a cero. Apunta al punto más vulnerable de la cadena de suministro, y el cierre de un solo terminal crea un efecto dominó. Sin embargo, el ataque a Novorossiysk debe verse no de manera aislada, sino como parte de un todo más grande. Ucrania está atacando sistemáticamente la infraestructura de exportación de energía de Rusia en 3 frentes simultáneamente, y cada frente tiene su propia dinámica, sus propios objetivos y sus propias consecuencias. En las últimas 2 semanas, los terminales de Ust-Luga y Primorsk en el Báltico también han sido atacados, dejando aproximadamente el 40% de la capacidad del norte fuera de servicio. Una flota fantasma de petroleros está siendo atacada en el Mediterráneo. En el interior, misiles de crucero Flamingo están golpeando refinerías a 1.800 kilómetros de profundidad. Ucrania llama a esto sanciones de drones. Las sanciones occidentales no han detenido el petróleo de Rusia. La flota fantasma sigue transportando 337 millones de barriles al mes. Ucrania, sin embargo, está logrando en el terreno lo que la diplomacia no pudo alcanzar. Al atacar terminales, se impide la carga. Al atacar petroleros, se impide el transporte. Al atacar refinerías, se impide el procesamiento. Cada eslabón de la cadena de suministro está siendo atacado. Reparar cada eslabón roto lleva semanas. Las piezas de repuesto no llegan debido a las sanciones. Los fabricantes occidentales no están vendiendo equipos. Las alternativas chinas son controvertidas. Sebastopol es inutilizable. La fragata en Novorossiysk fue hundida en el puerto. El alcance de 200 kilómetros del RBS-15 cubre toda presencia rusa en el Mar Negro. ¿Dónde se someterán a mantenimiento los barcos de la flota? ¿Dónde se reabastecerán de combustible? ¿Dónde buscarán refugio los barcos que regresan del Mediterráneo bajo la Convención de Montreux? Ya no hay respuestas a estas preguntas. El sueño de Rusia de controlar el Mar Negro como un mar interior ha llegado efectivamente a su fin. El petróleo CPC de Kazajistán también se cargaba en Novorossiysk. Cuando el terminal cerró, el petróleo kazajo fue bloqueado. Las inversiones de Chevron y ExxonMobil están en riesgo. Kazajistán ya ha recurrido a alternativas, el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan y el ferrocarril chino. Grandes clientes como India y China están siendo afectados por retrasos en las entregas. Putin está perdiendo no solo el terminal, sino también su imagen como un socio energético confiable. La base de la propaganda de Putin era la promesa de estabilidad y seguridad. La noche del 5 de abril, esa promesa explotó en las caras de la gente de Novorossiysk. La otrora intocable ciudad portuaria, donde la flota de Crimea en fuga buscó refugio y las élites rusas vacacionaban, se convirtió en un campo de batalla de la noche a la mañana. Misiles de defensa aérea impactaron en sus propios edificios civiles. Los aeropuertos fueron cerrados y cientos de vuelos fueron cancelados. El pánico en las imágenes compartidas por los locales es evidente. Vieron con sus propios ojos cuán ineficaces son los sistemas de defensa aérea rusos. La narrativa del Kremlin de que la operación militar especial está bajo control ya no es sostenible a la luz de estas imágenes. La guerra había llegado a la puerta de Rusia. Y aquí yace el verdadero dilema de Putin. Esta es una guerra asimétrica y las probabilidades están cambiando en contra de Rusia cada noche. Ucrania está enviando cientos de drones FPV baratos en oleadas que cuestan solo unos pocos miles de dólares cada uno. Rusia está respondiendo con misiles S-400 que valen millones, fallando en la mayoría de ellos.
La munición se está agotando, los radares se están desgastando y las piezas de repuesto no están llegando. El bloguero militar ruso Vladimir Romanov se dirigió a sus 150.000 seguidores 36 horas antes del ataque. Dennos misiles para el Tor y el Pantsir. Podemos ver los objetivos, tenemos la capacidad técnica para atacarlos, pero no tenemos con qué hacerlo. Este clamor se convirtió en una amarga profecía 36 horas después, cuando todos los objetivos fueron alcanzados y el arsenal de Ucrania sigue creciendo. Una noche, drones kamikaze baratos. Otra noche, misiles de crucero Flamingo. Otra noche, misiles antibuque RBS-15 de fabricación sueca. ¿Contra cuál se defenderá Rusia? No puede defenderse de todos a la vez. Proteger cada punto simultáneamente es imposible, pero el lado atacante puede elegir el punto más débil cada noche. En el cuarto año de la guerra, la ecuación es esta. La capacidad de ataque de Ucrania crece cada mes. La capacidad de defensa de Rusia se erosiona cada noche. La brecha se amplía un poco más cada semana. Como resultado, el petróleo no puede cargarse sin Novorossiysk. La flota se está debilitando sin el admiral Grigorovich. La producción en alta mar se detiene sin la plataforma Sevach. Los terminales del Mar Negro están ardiendo. Los terminales del Báltico están paralizados. Los petroleros en el Mediterráneo están bajo ataque. Las refinerías en el interior están al alcance de los drones. El número de rutas por las cuales Rusia puede transportar su petróleo de manera segura al mundo disminuye cada mes. Cada muelle en llamas, cada barco hundido, cada plataforma golpeada corta un poco más la línea vital que alimenta la máquina de guerra del Kremlin. Ucrania no solo alcanzó un objetivo esta noche, simultáneamente sacudió el estatus de Putin como superpotencia energética, submarina, la fiabilidad de su defensa aérea y la confianza de sus aliados. Y ahora, ningún lugar, puerto, barco, plataforma o terminal está realmente seguro. Mirando al mediano plazo, es decir, de 1 a 4 semanas, la devastación económica de esta estrategia de estrangulamiento comienza a sentirse directamente en el terreno. La pérdida de la capacidad diaria del terminal de 700.000 barriles crea un drenaje diario masivo de 50 a 60 millones de dólares en el presupuesto de guerra del Kremlin. Este dinero no es simplemente ingresos por exportación. Se traduce directamente en la producción de nuevos proyectiles de artillería, la compra de drones y misiles balísticos, los salarios de los soldados en las líneas del frente y repuestos para vehículos blindados. Aunque Rusia está intentando superar este cuello de botella trasladando los envíos de petróleo a puertos bálticos como Primorsk o Ust-Luga, estas rutas alternativas generan enormes costos logísticos adicionales y retrasos. A medida que la presión presupuestaria aprieta el lazo, el impulso ofensivo de Rusia se está desacelerando. El armamento de las unidades recién desplegadas con armas pesadas está siendo retrasado y los esfuerzos de fortificación están siendo obstaculizados. Los engranajes de la máquina de guerra comienzan a desgastarse debido a la falta de fondos y a los fallos logísticos. Sin embargo, hay otro punto crucial aquí que es una pesadilla para el Kremlin. Cada terminal de petróleo que es atacada profundiza la crisis de combustible dentro del país. Esto plantea la pregunta, ¿a dónde irá el escaso combustible? ¿A las enormes reservas de diésel necesarias para mantener en movimiento los tanques, vehículos blindados y unidades de artillería en el frente ucraniano? ¿O a las estaciones de servicio en las ciudades para evitar el pánico civil y una posible explosión social? Si el combustible se dirige al ejército, el caos en las ciudades se intensificará, y la autoridad de Putin será cuestionada directamente por su propio pueblo. Si el combustible se destina al consumo civil, esto limitará severamente la movilidad de las tropas rusas en el frente, dejándolas inmóviles y como objetivos indefensos, y presentando a Ucrania nuevas oportunidades de ataque. Ambas opciones conllevan el potencial de un desastre. Para entender este potencial desastre, es necesario recordar cómo se ha roto el equilibrio de poder en el Mar Negro en los últimos años. El mito del poder naval del Kremlin se ha erosionado gradualmente frente a Ucrania, que ni siquiera tiene una armada. La vulnerabilidad actual de la flota es en realidad el resultado de una serie de retiradas estratégicas. El primer gran impacto de este colapso ocurrió en abril de 2022 con el hundimiento del crucero Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro, en las aguas del Mar Negro. Este fue el primer gran quiebre en la aparentemente impenetrable armadura psicológica del poder naval ruso. La ola de presión no se detuvo allí. En septiembre de 2023, Ucrania atacó directamente el corazón de la flota, golpeando los astilleros de Sebastopol con misiles y destruyendo un submarino y un buque de asalto anfibio en dique seco. Se había vuelto claro que Crimea ya no era un refugio seguro capaz de proteger a la flota. Este implacable anillo de fuego obligó al mando ruso a retirar el resto de la flota más al este,
al puerto de Novorossiysk en el territorio continental ruso. Sin embargo, el hundimiento del barco patrulla Sergei Kotov por drones Magura V5 en marzo de 2024 mostró que el alcance de la amenaza ya se había extendido. Y hoy, a partir de marzo de 2026, el panorama se ha vuelto mucho más sombrío. Novorossiysk ya no es solo un puerto para que la flota se refugie, es la principal línea vital de la economía rusa que ha sido golpeada. La flota que una vez dominó el Mar Negro ahora lucha por sobrevivir en su propia tierra, en un puerto con un sistema de defensa aérea colapsado. Esta crisis se está registrando como una estrategia de asedio y estrangulamiento rara vez vista en la historia marítima. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparta sus opiniones en los comentarios. Para mantenerse actualizado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbase a nuestro canal y no olvide activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.